Bien, vamos a empezar la clase, chicos, de Administración Centro de Cómputo, segundo semestre. Así que vamos a utilizar esta hoja, pero primero, por supuesto, hay que compartir. Esta hoja donde vamos a utilizar para escribir y vamos a hablar más de preguntas porque, como les decía, las preguntas en inglés son muy amplias. Bien, vamos a colocar entonces preguntas. Primero, vamos a decir que las preguntas son directas e indirectas. Bien, mucha atención a lo que voy a explicar. Lo que voy a explicar es algo nuevo para ustedes y tiene que ver con las preguntas directas o indirectas. La semana pasada estábamos haciendo los question words. Antes de continuar, question word, usted sabe que significa palabras para hacer preguntas o palabras interrogativas, ¿no? Espérame. Bueno, pero antes que me olvide, mañana es el desarrollo de cuestionario, así como cada fin de mes, ¿verdad? Así que mañana a partir de las 8 de la noche, chicos y chicas de segundo de Administración de Cómputo, pueden abrir a partir de las 8 el cuestionario. Son 20 preguntas. Y las preguntas son sencillas. En el transcurso de la clase voy a estar diciéndole algunas preguntas. Voy a empezar con una de ellas. Question word significa palabras interrogativas o palabras para hacer preguntas. ¿Verdadero o falso? Porque es para responder verdadero o falso nada más. A ver, vamos a preguntarle a Alexandra. ¿Qué dice? ¿Qué vas a colocar, Alexandra? ¿Verdadero o falso? Question word significa palabras interrogativas o palabras para hacer preguntas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, correcto. Bueno, la pregunta directa. Voy a hacer un ejemplo con una pregunta directa que hicimos la vez pasada. Por ejemplo, when is your birthday? Esta en realidad es una pregunta directa. Es una pregunta directa, ¿ya? Por lo tanto, vamos a explicar un poco de lo que son preguntas directas o indirectas. En base a esta pregunta directa, ahora voy a hacer una pregunta indirecta. Por si acaso, chicos y chicas, las preguntas indirectas en inglés son más respetuosas, son más educadas. Es como, por ejemplo, en español, yo te digo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Claro que la pregunta está bien hecha, pero como que estoy siendo muy directo en la pregunta, ¿no? Por eso se dice pregunta directa. Pero pregunta indirecta sería si yo la arreglo, ¿no? ¿Podrías decirme cuándo es tu cumpleaños? ¿Suena más bonito, sí o no? Claro. Vamos a hacer esa pregunta. Esa es indirecta en inglés, ¿eh? Vamos a hacerlo. Esta entonces es pregunta indirecta. ¿Qué le parece la diferencia? Mire, arriba dice, ¿cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Y acá dice, ¿podrías decirme cuándo es tu cumpleaños? Pero ¿qué ha pasado con el is? Lo hemos mandado al último. Y es verdad, así trabaja en este caso el is. Pero acá el is, mire, a ver, el is, disculpa, Leito. Acá el is está en segundo lugar, después de when, después de question word. When is your birthday? Por lo tanto, cuando la pregunta es indirecta, si se usa el verbo to be, irá al final. ¿Podrías tú decirme cuándo es tu cumpleaños? Así vamos a traducir, ¿ya? Pero acá dice, si yo lo traduzco literalmente, acá dice, ¿podrías decirme
cuándo tu cumpleaños es, ¿verdad? Pero bueno, así es la gramática inglesa en ese aspecto. Este es solo un ejemplo, chicos, de lo que es pregunta indirecta. Eso tiene una clase especial dedicada a pregunta indirecta. Ahora, lo que vamos a hacer es ver las diferentes formas de preguntar. Una de ellas es, la vez pasada lo hicimos con el question word, when, what, which, where, who, why, how. ¿Recuerdan? Cuando dijimos what is your name? Which is your name? Con where are you from? Con when is your birthday, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Quedó claro la vez pasada en la clase, me imagino, de preguntas con question word. Pero ahora, a manera de repaso, primero vamos a ver las preguntas con el verbo to be. Para hacer preguntas con el verbo to be, vamos a emplear las variantes que son am, is y are en presente. Estas tres, por si acaso, chicos, están en presente. Pero si nosotros queremos usar las variantes para hacer preguntas en pasado, vamos a emplear was y were. Claro que también se usa para afirmar, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, en pasado, yo estaba, I was, voy a decir, yo estaba en una fiesta, in a party. I was in a party. Pero si yo quiero decir, yo era, I was a good student, ¿verdad? Yo estoy afirmando en pasado que yo estaba y que yo era. Muy bien, pero si yo pregunto, was lo usa en afirmación, en negación, la primera persona. Para preguntar, lo voy a usar con la tercera persona. Por ejemplo, ¿no? ¿Estabas tú en la fiesta? ¿O estaba él? Primero voy a decir estaba él. Was he at the party? Was he at the party? ¿Estaba él en la fiesta? Yes, he was. No, he was not. O lo puedo contraer de esta manera. Wasn't. No, he wasn't. Bien. Y si quiero preguntar con where, por supuesto que where es para tú, ustedes, ¿no es cierto? Were you, estabas tú o eras tú, ¿no? ¿Eras tú un buen alumno? Were you a good student? Were you a good student? La respuesta va a ser yes, I was. No, I wasn't. No, I wasn't. Bien. Entonces, miren, chicos, estamos repasando con el verbo to be en pasado. En presente sería, por ejemplo, is she studying in Yaleve? ¿Está ella estudiando en Yaleve? Is she studying in Yaleve? ¿Está ella estudiando en Yaleve? Respuesta, yes, she is. No, she isn't. No, she isn't. Y con are, por ejemplo, are you hungry? Are you hungry significa ¿tienes hambre? Pero el alumno de repente cuando medita en esta pregunta, a ver, acá el profesor dice que está preguntando, ¿tienes hambre? Pero acá no está el verbo tener, porque el verbo tener es have.
¿no? Porque al alumno se le enseña que cuando quiere decir yo tengo un hermano, I have a brother. Yo tengo un hermano, pero acá tienes tu hambre. No está el verbo tener, claro, no está. Porque no se hace la pregunta, ¿tienes hambre? Con el verbo tener. Acá lo que en realidad dice, ¿estás tú hambriento? Hungry es hambriento. Are you hungry? ¿Estás tú hambriento? Pero obviamente que nosotros no lo traducimos estás tú hambriento porque suena feo en español. Le damos la traducción apropiada a nuestro idioma. ¿Tienes hambre? O si no, toma nota de la otra pregunta. How old are you? Ustedes saben que esa pregunta, how old are you, significa qué edad tienes o cuántos años tienes. Pero ahí no dice eso en realidad. Si tú analizas las palabras, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde está años? No está acá años. ¿Qué edad tienes? Edad tienes, no está tampoco. Entonces, ¿qué dice acá en realidad? Acá dice, ¿cuán viejo eres tú? Eso es lo que dice acá en realidad. Pero, como hemos dicho, y anoto acá, traducir significa, un ratito voy a permitir a Jeremy, ya. Traducir significa transmitir la idea de un idioma a otro. La idea. Entonces, esta oración, are you hungry, ¿qué idea me transmite? Acá debo preguntar en español, de la forma apropiada, ¿tienes hambre? Acá, ¿qué idea me transmite? ¿Cuán viejo eres tú? Ah, no, así, si digo así, ofendo. ¿Cuántos años tienes? Claro, porque tú has aprendido que cuántos es así, ¿verdad? How many? O sea, si yo lo hiciera a mi manera, en mi inglés inventado, yo diría, ¿cuántos años tienes? How many do you have? How many do you have? Yo le escribo así o le digo a un gringo, se va a reír de mí. Está preguntando mal, me va a decir. Lo correcto es así. How old are you? Y la respuesta va a ser, si un alumno tiene, por ejemplo, 20 años, va a decir, I am 20 years old. I am 20 years old. ¿Y acá qué dice en realidad? Yo soy 20 años viejo. Porque old es viejo. Yo soy, I am es yo soy, ¿sí o no? 20 years, años, old, viejo. Pero esta es una mala traducción, pues, al español. Porque se nota feo, ¿no? El hecho de que los gringos escriban así, no lo vamos a traducir exactamente como está escrito. Lo arreglo, lo acomodo y digo, tengo 20 años. Y acá no está el verbo tener tampoco. Así es el inglés, pues, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Bien, entonces estamos haciendo un repaso, preguntas con el verbo to be. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Ha quedado claro? A ver qué dice, por ejemplo, le vamos a preguntar a Elar. ¿Ha quedado claro, Elar? Sí, profesor. Muy bien, me da mucho gusto, Elar. Tú eres un buen alumno. Veo tus pruebas que están bien tus tareas. Elian, ¿qué tal, Elian? ¿Alguna pregunta? ¿Está clara la revisión? Profesor. Sí. Ya. Mire, es bueno revisar, chicos, porque inglés no es como curso de letras, pues que uno lee historia o cualquier otro curso que es fácil, hasta leyendo tú puedes aprender porque te das cuenta, ¿no? Pero inglés no vas a aprender solamente leyendo. Alguien tiene que explicarte, alguien tiene que pronunciar y esos detalles que tiene que estamos viendo en este momento, ¿no? En realidad, chicos, es como le decía a otros alumnos, a veces nosotros mismos nuestro idioma español lo tratamos mal, lo hablamos mal, pero ya que estamos formándonos en un instituto educativo, entonces tenemos que usar bien
Por ejemplo, ustedes llevan curso de comunicación 1, comunicación 2. Ese curso también yo lo enseño. Por ejemplo, me doy con la sorpresa que a veces alumnos dicen así. ¿Está bien eso? ¿O esto es lo correcto? Ojalá que ya. haya. Ojalá que haya. ¿Cuál es lo correcto? Haya. Claro que sí. Correcto. Haiga es un barbarismo, un vulgarismo. Haiga no existe. Esa palabra no existe. Muy bien. Y haya viene del verbo haber. ¿Verdad? Porque cuando tú te acuerdas en el colegio, el profesor de matemáticas te decía, haya la solución al problema. ¿Y cómo te ponía? Así. ¿Sí o no? Esa es otro haya, del verbo hallar. ¿Qué le parece? Así es nuestro idioma. Yo supongo que cuando un gringo quiere aprender español, tiene que ver todos estos detalles, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, esta palabra, a ver, vamos a probar un poquito a los alumnos, a ver. Y eso es bueno porque la educación, el profesor debe tener una enseñanza integral, dice el Ministerio de Educación. Aprovechamos un poquito. ¿Cuál de los dos es correcto? A ver, un voluntario. ¿Cómo es la palabra? ¿Prever o prever? Silencio en la noche. A ver, vamos a preguntar a Román González. ¿Cuál es lo correcto? ¿Prever o prever? Mayra, ¿qué dice Mayra? Prever. ¿Estás seguro? Mayra. Sí, Profesor, prever. A ver, Mayra. profesor, prever. No. Chicos, borren esta palabra. Está mal. Yo entiendo que ustedes han escuchado, pero han escuchado un vulgarismo. Prever, no es. La gente dice prever porque tiene relación con la palabra proveer. Proveer, sí, con doble E. Pero prever, Entonces lo correcto sería prever. nada más. Nada más. Ajá. Date el trabajo de ir al diccionario o a Google y vas a ver que prever es la palabra. Bien. Y así hay palabras, ¿no? Como por ejemplo, a ver, esta de acá. ¿Así está bien escrita? ¿O debe ser así? Como ha salido. Está mal escrita, profesor. Está mal escrita. ¿Cuál es la correcta? ¿Diabetes o diabetes? Diabetes. Así como está acá. Sí, No, profesor. ese está mal. ¿Ah? Diabetes. Lo borro, entonces le pongo la Así es, profesor. No, no, no. La E iría ahí. La E, la E. ahora sí. Ajá, es Claro, lo No, así. correcto. claro, Así es, profesor. así debe ser. No es diabetes, Sí. diabetes. Ujú. Claro, y así, chicos, hay palabritas que a veces no hemos escuchado, porque a veces pues nuestros padres de repente también han escuchado y pensamos que eso es lo correcto, ¿no? Pero bueno, inglés nosotros tenemos que aprenderlo como realmente es la gramática, ¿ya? Y hay cositas que hay que corregir, porque los gringos que no tienen cultura también hablan mal su inglés. Bien, vamos a hablar ahora de las preguntas con los demás verbos. Ponemos acá, preguntas con los demás verbos. O sea, ya no el verbo to be, ¿ya? Ponemos para hacer preguntas y negaciones, porque también negaciones, o sea, negar, ¿no? En presente, porque vamos a hablar en presente, luego en pasado, luego en futuro. Se usan, ya ustedes saben, los auxiliares que son do y does. Con esos dos auxiliares vamos a hacer preguntas y vamos a negar en presente simple.
Teniendo presente, teniendo en cuenta que das es para la tercera persona. Bien, pero vamos a explicar un detalle acá. Primero hacemos una oración afirmativa con el verbo do, que significa hacer. El do significa hacer. A ver, si yo digo, Robert hace su tarea. Entonces voy a poner así, hace su tarea en la casa. Muy bien. Robert does his homework at home. ¿Por qué hago esta oración? Porque el alumno a veces se confunde y piensa que este es auxiliar. Porque ha visto que acá el auxiliar es así. Pero no, chicos. Acá no es auxiliar. Acá está trabajando como verbo. ¿Y por qué está escrito de esta manera? Porque el verbo do, como lo ves acá, termina en o. Y la regla dice que si un verbo termina en o, y lo vas a usar en tercera persona, como en este caso Robert es tercera persona singular, afirmativo, y en presente, le agregas es. Pero ahora voy a hacer la oración negativa. Voy a decir, Robert no hace su tarea. Robert does not do his homework. Robert no hace su tarea. Bien, vamos a preguntar. A ver, le vamos a preguntar a Jason. Jason, piensa por favor. En esta oración negativa, Robert no hace su tarea. ¿Cuál es el verbo? ¿Does o do? Hacer, el verbo hacer. A ver, Jason. Ya, Jason está pensando, hay que dejarlo pensar, también tiene derecho. A ver, George Vargas. ¿Cuál es el verbo? ¿Does o do? ¿Das? No. Acá en esta oración does sí es el verbo. Acá. Pero hay que saber distinguir. Esta está en afirmación. Acá no usa auxiliar. La siguiente está en negación. Y el verbo es do. Y does está trabajando como auxiliar. Les explico esto porque yo sé que el alumno acá se confunde. Robert does not do his homework. Ya, ahora voy a preguntar. ¿Hace Robert su tarea? ¿Hace Robert su tarea? Entonces voy a empezar con does. Y pongo Robert. Does Robert do his homework? Does Robert do his homework? Ahí dice, ¿hace Robert su tarea? ¿Y cuál es el verbo? Do, por supuesto. Pero does es auxiliar. Por ese motivo explico que en el inglés no lleva este signo. No lleva. ¿Por qué? Porque lleva ese auxiliar. Y ese auxiliar hace las veces del signo. Está indicando pregunta y en presente y para la tercera persona. Porque el otro auxiliar, si yo dijera, do you, empleo do, porque no es tercera persona. Do you study computing? ¿Tú estudias computación? Do you study computing? El do está usándose como auxiliar. Pero mira cómo es el español. Por ejemplo, yo en español puedo hacer esto, ¿no? Afirmo, perdón, primero pregunto, o mejor dicho, primero afirmo. Tú estudias computación. ¿Ya? Después voy a preguntar. Ahí estoy afirmando. Tú estudias computación, correcto. Esta oración que es afirmativa, lo quiero convertir en pregunta, lo único que voy a hacer es esto. Coloco el signo adelante y coloco el signo al final.
No ha cambiado ni una palabra, no he agregado ni una palabra, no he quitado ni una palabra, solamente he colocado los signos. Y la oración se ha convertido en pregunta. Así es nuestro idioma. ¿Me entienden? Muy bien. En cambio, si yo acá borro el do y borro el signo, ¿qué dice? Tú estudias computación, dice ahí. You study computing. Tú estudias computación, estoy afirmando. Pero si coloco el signo, estoy preguntando, pero acá no coloco este signo porque no existe. A ver, disculpe. El signo que debe ir es este. Así son las preguntas en inglés, chicos. Con el auxiliar do y does. Ahora vayamos al pasado. El pasado, ponemos pasado simple para preguntar en pasado se usa did. Ese auxiliar, ¿ya? Did. Vamos a ponerle rojito para distinguirlo. Se usa did. ¿Ya, chicos? Bien. El auxiliar did, en consecuencia, se va a utilizar para tiempo pasado. Hagamos esta misma oración que estamos utilizando. Robert estudia, o etcétera, hace su tarea. Ya, vamos a decir, Robert hizo su tarea. Pongo Robert. Como es el verbo hacer, y el verbo hacer, vamos acá donde está hacer, el pasado, porque es verbo irregular, su pasado es did. Su pasado del verbo hacer es did, como verbo. Entonces, si yo voy a afirmar en pasado, Robert hizo su tarea, voy a colocar así. Ahí dice Robert hizo su tarea. Por lo tanto, el did, chicos, por favor miren bien este did, está trabajando como verbo. Como verbo. No está trabajando como auxiliar. ¿Por qué? Porque es afirmativa la oración en pasado. Está afirmando en pasado que hizo. Y agarra la forma did, que es el pasado de do, porque es un verbo irregular. Bien, ahora voy a decir Robert no hizo su tarea. Pregunta en pasado negativa. Pongo Robert, pongo did, pongo not y pongo do. Y su tarea. Robert did not do his homework. Entonces hago la misma pregunta. A ver, pero en este caso vamos a preguntarle a Fiorella. Fiorella Esmeralda. ¿Cuál es el auxiliar acá en esta oración negativa? Robert no hizo su tarea. Did o do. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el auxiliar? A ver, Fiorella. A ver, el tiempo corre. Vamos a preguntarle a Jeremy. Mientras va pensando Fiorella. ¿Cuál es el verbo acá en Robert did not do his homework? Robert no hizo su tarea. ¿Qué dice Jeremy? ¿Ah? A ver, alguien voluntario, por favor. Astrid. A ver qué dice Astrid. ¿Cuál es el verbo? Robert did not do his homework. Robert no hizo su tarea. Entonces vamos a preguntarle a Kiara. Y a Kiara sí nos falla. A ver, Kiara. Elian, Sí, a ver, profesor. ¿cuál es el verbo? Robert did not do his homework. Do del verbo hacer Claro, y este es el did es el verbo. auxiliar. Ajá. Ese es Did el el verbo. auxiliar y do es el verbo. Claro, este es el verbo. Y este de acá es el auxiliar. Esto aclaro porque confunde al alumno a veces, ¿no? El problema es que nosotros en español no usamos auxiliares. Nosotros al mismo verbo lo hacemos
variar, cambiar. Presente, futuro, pasado. El mismo verbo va cambiando, cambiando, cambiando. Pero en inglés el verbo no va cambiando, solamente cambia un poco en presente, pero de ahí, en pasado, en futuro, en negación, en pregunta, el verbo se mantiene intacto. Por ejemplo, yo voy a preguntar en pasado. A ver, voy a decir, Robert fue a estudiar, ¿ya? Robert fue a estudiar, mira, en pasado. Did Robert go to study? Go. El verbo go es ir. Y este go, para nosotros, por culpa del did, este go se va a convertir en fue. Fue Robert a estudiar. Pero si yo afirmo, decimos Robert fue a estudiar, voy a usar la forma pasada del verbo go, que es went. Ahí dice Robert fue a estudiar. Y Robert no fue a estudiar. Robert did not go to study. Robert did not go to study. Robert no fue a estudiar, dice ahí. ¿Qué le parece, pues, chicos, las preguntas? A ver, Imanol, Félix Vargas, ¿qué dicen? Quiero escucharlos. ¿Están entendiendo? Así es inglés, chicos. Hay que aprender su gramática. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Nos quedan pocos minutos. Bueno, como nos quedan pocos minutos, voy a expresar algunas preguntas del cuestionario. A ver, alguien que responda a esta pregunta. En realidad está bien fácil el cuestionario. A ver, la forma de hacer preguntas con el verbo to be es diferente a las preguntas con los demás verbos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Claro que es verdadero. Muy bien, correcto. Voy a hacer esta pregunta que está en el cuestionario y es para medir tu conocimiento. A ver. El enunciado dice así, ¿no? Esta pregunta está bien hecha. ¿Estudias en la tarde? ¿Verdadero o falso? ¿Está bien hecha la pregunta? Si está bien hecho, Está mal hecho. ¿está falso? Ah, está mal hecho. ¿Quién dijo? Mayra. Sí. Muy bien, Mayra, te felicito. Claro, porque you no trabaja con da, sino con do. Así debería ser. Claro que en el cuestionario está así, para medirte si sabes. Mayra se ha dado cuenta. Chicos, vean, este es un punto más, por si acaso. Bien, chicos, de esta manera estamos concluyendo. Si hay una pregunta, háganla por favor. Esta clase la voy a grabar para que ustedes puedan escucharla nuevamente. ¿Ya? Así que, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Profesor, sobre el examen, ¿cuántas preguntas van a venir? 20, un punto cada uno. A las 8 de la noche, mañana puede abrir el cuestionario. ¿Ya? Muy bien, pues. Ha sido un gusto. Nos estamos viendo. Chao.